Bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos con esta clase de Nuevo Testamento, para un panorama del Nuevo Testamento, a través de este programa de educación continua del Distrito Central de las Iglesias Hermanos Menonitas. Seguimos con nuestro estudio. Vamos a estar mirando el libro de Primera de Corintios. Seguimos con este repaso de los libros, las cartas paulinas o las epístolas paulinas. Y habíamos mirado la carta de Gálatas y primera y segunda de Tesalonicenses. Y ahora vamos a mirar lo que le llaman las epístolas mayores de Pablo, que son primera, segunda de Corintios y el libro de Romanos. Y aquí están los años que fueron escritas y los lugares donde fueron escritas. Y esto lo pueden repasar. Vamos a mirar este mapa. Lo habíamos mostrado la semana pasada, pero vamos a mirar dónde está Corinto, que es acá en Grecia, Éfeso, que también es lo que se consideraba Asia Menor en aquellos tiempos, o de estos lugares es donde Pablo está escribiendo estas cartas. Vamos a mirar el autor y la fecha. El apóstol Pablo fue el autor de esta carta. No se suscitan preguntas serias acerca de la paternidad de 1 Corintios por parte de Pablo, por cuanto el autor se identifica como el mismo Pablo, hace referencia a Apolos, a Timoteo como asociados suyos. La carta fue escrita desde Éfeso durante el tercer viaje misionero de Pablo. La fecha de redacción fue probablemente a finales del año 54, principios del año 55. Es una carta bastante reciente. Este es el tema y el propósito de este libro. El tema: superar la división con amor y unidad, y el propósito: abordar la división y la inmoralidad y animarlos a amarse unos a otros, ¿verdad? Vamos a mirar un poco más a fondo los detalles de esta carta, bastante interesante, con bastante información. Vamos a ver el bosquejo básico. Miramos la introducción. Pablo va rápidamente a hablar un poco acerca de las divisiones de la iglesia. Se pasa a hablar acerca de los pecados que estaban sucediendo en la iglesia, los problemas que están mirando en la iglesia. Pablo está contestando a estas preguntas, a estos rumores que se hacen acerca de la iglesia. Él sabe que hay divisiones, él sabe que se están cometiendo algunos pecados dentro de la iglesia, y aborda el tema de algunos de los problemas más serios, podríamos llamarlo, que están pasando en la iglesia. Miramos la ciudad de Corinto. Corinto era conocida como una ciudad próspera, pero corrompida. Vivir como un Corinto, esa es una frase que se usaba, llegó a ser conocido como una vida de lujo e inmoralidad. La ciudad era conocida en todo el Imperio Romano por sus vicios e inmoralidad. Una de las principales influencias de aquel ambiente moral degenerado era el degradante culto a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Su templo estaba situado en la cumbre del Acrocorinto, o el Alto Corinto, sobre una plataforma rocosa que se levanta verticalmente más o menos 1.8 pies a 600 metros por encima de la ciudad de Corinto. Este templo alojaba más de 1,000 prostitutas que estaban ahí para ayudar al culto de Afrodita. Había bastante inmoralidad sexual en la ciudad de Corinto. Y ese era parte del contexto con el que la iglesia se estaba enfrentando, ¿no? Esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero y recibió más atención de su parte en aquel viaje que en cualquier otra iglesia. La iglesia misma estaba formada por judíos y gentiles. Los nombres de los creyentes en 1 Corintios son tanto de judíos como griegos. Había una combinación, ¿no?, de estos dos grupos étnicos. Vamos a hablar un poco de los problemas de la iglesia. El apóstol se sentía turbado por la exigencia de inmoralidad en la iglesia. La palabra inmoralidad o fornicación es un término inclusivo que incluye todo tipo de conducta sexual inmoral, ¿no? Dado al contexto de esta iglesia y todos
el culto a esta diosa del amor y todos los actos inmorales que se practicaban, la iglesia está siendo parte. Entonces, Pablo se va a dirigir, cuando usa este término inmoralidad sexual, está hablando de fornicación o cualquier conducta sexual inmoral. El pecado en particular en que se centraba aquí era el incesto. La iglesia conocía la situación y la toleraba. La sabiduría del mundo es siempre tolerante con respecto al pecado. Buscaban formas de decir, bueno, esto no está mal, esto es parte de la cultura, pero Pablo está corrigiendo estas ideologías, ¿no? Su falta de sabiduría se veía también en su incapacidad de resolver las disputas que había entre ellos mismos. En lugar de ellos se personaban en los tribunales seculares de justicia para que los incrédulos resolvieran sus causas. Pablo los reprende por ello y les manda que busquen líderes prudentes en la iglesia que les resuelvan estos asuntos. Había una incapacidad de poder resolver este tipo de problemas entre ellos mismos, ¿no? Nos habla un poco acerca de esa falta de amor, esa falta de madurez espiritual de poder resolver problemas entre ellos mismos. Mejor aún les dice, sería sencillamente ceder vuestros derechos y sufrir la injusticia. Estaba centrándose en sus derechos mientras que Pablo se centra en sus actitudes. Muchas de las veces pudiéramos decir que es más prudente o es más sabio pedir perdón o dejar a un lado nuestro orgullo para resolver alguna disputa, algún problema que tengamos, que querer ganar, ¿no? Ese ego que muchas de las veces tenemos, el querer tener la razón, el querer salir victoriosos de un debate, nos lleva muchas veces a endurecer el corazón. Tenemos que tener cuidado con esas actitudes. El terrible ambiente de inmoralidad en Corinto suscitaba cuestiones acerca del sexo, del matrimonio, del divorcio y de la soltería. Rodeados como estaban de depravadas conductas sexuales, los cristianos de Corinto se preguntaban si no sería mejor el celibato o la abstinencia, incluso en el matrimonio. Pero les dice que los deseos sexuales forman parte legítima de nuestras vidas y que dentro del matrimonio conlleven esta satisfacción y plenitud. Ambos cónyuges tienen una responsabilidad para con el otro en esta cuestión. Una vida sexual infeliz dentro de la relación matrimonial abrirá a la persona al pecado sexual. Esto es refiriéndose exclusivamente al matrimonio, ¿no? Pablo les exhorta a no practicar algunas de las conductas que hacían. Entonces, para algunos de ellos era decir, bueno, mejor abstengámonos de todo acto sexual. Y entonces Pablo les dice, no, el sexo es parte de nuestra vida, es una parte sana cuando se practica dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio Pablo les da ciertos consejos cómo deben de vivir esta vida sexual. A los casados siempre es bueno, ¿no?, repasar estas pasajes donde nos habla un poquito de eso, donde nos da ciertas instrucciones. Tenemos que prestar atención también a este tipo de temas. Debido a que en el mundo romano el matrimonio no constituía un vínculo sagrado, se aceptaba el divorcio como parte de la vida. Pablo trata la cuestión del divorcio a continuación, tratando primero acerca de la situación. Vamos a mirar cómo presenta Pablo este tema del divorcio, algo que ha causado también un poco de controversia, ¿no? Y va a hablar específicamente cuando ambos cónyuges son creyentes, luego considerado la situación como cuando uno de los cónyuges es incrédulo. Obsérvese que separarse y abandonar significa divorcio y no alguna especie de separación legal. Si las parejas cristianas llegan a divorciarse, no deben volver a casarse. Esto probablemente supone que no se trata de una causa de inmoralidad. Si Mateo 19:9, que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí, hace una excepción con la inmoralidad, entonces un cristiano podría divorciarse de un cónyuge cristiano inmoral con la posibilidad de volverse a casar.
Ahora, este tema del matrimonio, ¿no? Cuando ambos cónyuges son creyentes, no debe de existir el divorcio. Cuando uno de los dos es incrédulo y abandona al creyente o se separa del creyente, entonces el cristiano queda libre de ese matrimonio porque el cónyuge incrédulo lo abandonó o se separó. Ahí queda libre, ¿no? Pero Jesús habla acerca de esta inmoralidad. Si un creyente le falta, en el caso de adulterio, como que Jesús da esta cláusula donde dice, bueno, si es por inmoralidad se pudiera dar el divorcio. Ahora recordemos solamente aquí que tampoco esto es una libertad para el divorcio, porque después nuestro Señor Jesucristo también va a decir, en el principio no era así, ¿verdad? En el principio lo que Dios unió no lo separa el hombre. Inclusive cuando llegara a haber una falta de adulterio, creo yo que es posible la reconciliación, el perdón, ¿verdad? Obviamente es una situación bastante complicada, bastante seria, pero tampoco no es una libertad. Quizás cuando tengamos la clase en persona, si tienen algunas preguntas acerca de este tema, pudiéramos repasar un poco. Me hacen saber si tienen preguntas sobre este tema del divorcio. Si el matrimonio es con un cónyuge incrédulo, esto no le da el derecho al creyente a divorciarse del incrédulo. Sin embargo, si el incrédulo inicia el rompimiento del matrimonio, el creyente no queda bajo obligación de aquel matrimonio y queda libre para volverse a casar, lo que ya habíamos hablado un poco. Al tratar de la cuestión de la soltería, el apóstol hace notar que algunas de las ventajas de estar soltero. Observe que es posible una mayor dedicación a Cristo por cuanto la persona soltera no tiene las obligaciones hacia otros miembros de la familia que le toman tiempo, energía y recursos, pero Pablo no está en contra del matrimonio. Su consejo ha de ser interpretado a la luz de la declaración de que los tiempos difíciles de entonces hacían una soltería la mejor opción. Las circunstancias de persecución y la dificultad para los cristianos constituían el trasfondo de este consejo. La soltería en algunos casos es mejor, en algunos casos no es mejor. Lo que sí Pablo dice que estar soltero no es para todos, es un don, es algo que Dios pone en determinadas personas. No es un mandamiento para poder servir al Señor, ni una regla, no es normativo. ¿Se recuerdan de aquellas palabras que estuvimos hablando? Normativo quiere decir que es una regla. Esto no es normativo, no es una regla que aplica para todos. Pero si alguien se quedara soltero, tampoco no es como que está mal, ¿no? Vamos a estar hablando recurrente sobre este tema, casos o cosas dudosas cuando no hay un mandamiento específico. ¿Qué hacemos cuando la palabra de Dios no nos da 100% con claridad qué debemos hacer en algunas circunstancias? En primer lugar, dice Pablo, los creyentes deben tomar decisiones sobre la base del conocimiento. Debería existir una base bíblica para la elección tomada. Tenemos que consultar siempre la palabra de Dios. En segundo lugar, ha de actuar sobre la base del amor. Debería estar dispuestos a suprimir sus libertades por amor al cristiano más débil. Pablo ejemplificó esta verdad de su propia vida, cediendo en sus propios derechos personales a fin de beneficiar a otros creyentes. Debemos de pensar que si nuestras actitudes, nuestras conductas van a afectar quizás a otro creyente más débil en la fe, si es causa de tropiezo para otro cristiano, entonces refrenémonos de participar o de hacer determinadas acciones, ¿no? Les enseña que una mujer puede orar y profetizar siempre que quede claro que está sujeta a la autoridad de los hombres. Este también es otro tema un poco controversial
que si tienen preguntas, cuando nos reunamos, traigan sus preguntas y podemos hablar un poco más de esto. No se trata de una cuestión cultural de Corinto, sino algo algo que enseña en todas las iglesias. Este tema, si la mujer puede predicar o no, si la mujer puede tener liderazgo dentro de la iglesia, es un tema también bastante debatido en muchas iglesias, en muchas tradiciones también. No pretendo que lo vamos a resolver nosotros en esta clase, pero sí quisiera que tuviéramos, aunque sea un poco de contexto, ¿no? Y lo que Pablo aquí está diciendo es de que el problema que hay aquí es de que si la mujer está bajo la autoridad de un varón o de un hombre, ¿verdad? Y en 1 Corintios también nos va a hablar Pablo de que esta fórmula no la instituye él, ¿verdad? No, esto no es como que él se lo inventó, sino que es algo de parte de Dios, porque dice, en el principio creó Dios a Adán y a Eva. ¿A quién creó primero? Pues creó a Adán, ¿no? Como autoridad o como el líder de la familia. Después Pablo también va a mencionar que el hombre es la cabeza de la mujer o de su hogar, ¿no? Pablo sigue estas instrucciones, ¿no? En la iglesia se debe de vivir o se debe de actuar de esta misma manera, donde la mujer está sujeta a la autoridad de un varón. Otra vez, si tienen preguntas con esto, les sugiero que lea estas citas bíblicas y lo podemos debatir también un poco en la clase. Habla acerca de la cena del Señor. Traten con reverencia la ordenanza de la cena del Señor. Los reprende por su sacrilegio. Les recuerda el sentido de la ordenanza y les advierte acerca de una adicional disciplina de parte del Señor. Había abusos en cuanto a la cena del Señor, cómo la estaban practicando. Los dones del Espíritu. Un don espiritual es una capacidad dada por Dios para servir de manera eficaz al Señor de alguna forma concreta. Pablo informa a la iglesia que los dones espirituales son dados a los creyentes para que puedan fortalecer a los otros creyentes en la iglesia. Pablo recapitula luego su tratamiento acerca de los dones, tratando un problema que existía en Corinto con respecto al don de lenguas. El argumento básico de esta sección es que el don de la profecía es mayor que el don de lenguas. Por ahí vamos a seguir hablando un poco más acerca de este tema. Al parecer en la iglesia de Corintios estaban poniendo demasiado énfasis a este don de lenguas, ¿no? Y se hacía ver como que el que podía hablar en lenguas tenía una espiritualidad mayor a los demás. Y Pablo llega a corregir esto, ¿no? Y les da ciertas instrucciones cómo se debe de practicar este don de lenguas, y les deja en claro que el don de la profecía, o de otra mejor manera, mejor explicado, podría ser el don de la predicación o el don de compartir el evangelio, es mayor que el don de lenguas, ¿no? Pablo dice que si se va a practicar el don de lenguas tiene que haber interpretación, y hay otros argumentos por ahí, ¿no? Lo que debemos de ponernos a pensar en nuestra actualidad, ¿cómo se aplican principalmente el don de lenguas? ¿Lo estamos entendiendo correctamente? Cuando hablamos del don de lenguas en el libro de Hechos, como nos lo cuenta, es de que eran lenguajes humanos, ¿no? Idiomas que la gente podía hablar con el propósito de compartirle el evangelio a las personas que no conocían de Cristo. En nuestro tiempo, cuestionemos un poco el don de lenguas como algunas iglesias lo practican. ¿Será que es la manera bíblica de practicarlo? La otra pregunta es, ¿será que realmente es ese don de lenguas que en la Biblia nos enseña? ¿No es algo que está hecho por el hombre? Hay ciertas preguntas que nos debiéramos de hacer alrededor de este tema. También yo sé que es un tema un poquito controversial, si tienen algunas preguntas lo podemos tratar en la clase también. Ese es el libro de
de Primera de Corintios. El libro de Segunda de Corintios sigue un poco el mismo formato. Fue escrito básicamente durante ese periodo, un año más tarde probablemente desde Macedonia. Miramos el mapa otra vez donde se encontraba el apóstol Pablo durante esos viajes, ¿no? Otra vez el autor, Pablo, no hay ninguna duda de esto. El año es alrededor del 55-56, fue escrita desde Macedonia, a donde había ido Pablo en busca de Tito, su colaborador. La tradición declara que la escribió desde la ciudad de Macedonia de Filipos, ¿verdad? Tema y propósito, hermanos. El tema es defensa del ministerio. Habían algunos que cuestionaban si realmente Pablo era apóstol o no, quién le dio su autoridad. Pablo va a iniciar una defensa de su ministerio, ¿no? Y el propósito para defender el llamado de Pablo como apóstol, para enfrentar a los engañadores. Como que empezaban a ver algunos que no les gustó, quizás probablemente algunas de las instrucciones que Pablo había dado en la primera carta de Corintios, algunas de las instrucciones que les da, quizás por ahí algunos estaban en contra y empezaron a cuestionar. La segunda carta es como esta respuesta, esta defensa, a dejar claro que él tiene la autoridad de Cristo, ¿no? El bosquejo, hermanos, es la introducción, el testimonio personal de Pablo, las enseñanzas de Pablo acerca del verdadero ministerio de Cristo, exhortaciones, instrucciones y su defensa, ¿verdad? Lo divide en esta manera para elaborar su carta. Algunas de las enseñanzas, hermanos. Pablo creía en el triunfo final de Cristo, fuesen cuales fuesen los sentimientos que tuviese de fracaso, frustración o ansiedad. Pablo no tiene una visión utópica del ministerio. Comprende que aunque había desde luego gozo en ser siervo de Cristo, no podía equivalar las pruebas, aflicciones del corazón y prisiones. Sabía que seguir a Cristo, servir a Cristo iba a traer ciertos desafíos, ciertas pruebas, tribulaciones, pero él estaba convencido que al final de todo Cristo había vencido, ¿no? Y porque Cristo venció, él también vencería. Aparentemente algunos dudaban que el ministerio de Pablo fuese realmente de Dios, y lo decían, pero Pablo responde señalando que la iglesia misma de Corinto es una prueba de que su ministerio es válido. Además, les hace notar que no era su capacidad lo que había dado resultados, sino el poder transformador del nuevo pacto, aquella salvación dada por la obra de Jesucristo. ¿Verdad? Y las defensas de Pablo, en primer lugar, se da cuenta de que había recibido autoridad de parte del mismo Cristo. En segundo lugar, esta autoridad ha sido dada para hacer bendición para los cristianos al edificarlos en su fe. Tercer lugar, sabe que esta autoridad podría ser empleada si es necesario para disciplinarlos con severidad. Se siente desganado de emplear su autoridad en disciplina, pero lo hará si es necesario. Una cuarta realidad es que Dios ha puesto a los corintios bajo su autoridad por cuanto él había fundado la iglesia. Pablo no intenta usurpar la autoridad de los otros apóstoles ni entrar en el ámbito de la jurisdicción. Básicamente Pablo les dice, estas son las razones por la cual estoy siendo siervo de Cristo, ¿verdad? Y todas y cada una de ellas son válidas, ¿no? Pero Pablo toma una posición humilde, donde contesta, donde les enseña, donde los muestra. En ningún momento los fuerza, ¿no? No se presenta autoritativo sobre la iglesia, sino trata de razonar y dar sus defensas humildemente, ¿no? Que es algo interesante en el ministerio de Pablo. Esa es la segunda carta. La primera está un poquito más cargada con bastante información, con bastante relatos. La segunda es un poco más corta, pero también con bastante enseñanza.
Este es el libro probablemente uno de los más llenos de información, no quiero decir complicados, pero sí teológicos del Nuevo Testamento. So, vamos a tratar de cubrirlo en los próximos 20-25 minutos. Ojalá que nos dé tiempo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber también. El libro de Romanos en el año 55-56 fue escrita desde Corinto. Aquí no tenemos a Roma. Roma no está aquí en el mapa, pero Pablo se encontraba en Corinto. Autor y fecha, hermanos. No hay duda de que el apóstol Pablo escribió esta carta, declara provenir de su pluma y la evidencia interna sustenta con certeza esta declaración. Es tan concluyente el argumento en favor de la paternidad de Paulina. Combinado los datos históricos que se encuentran en los libros de Hechos con declaraciones hechas por las cartas de los Corinto en Romanos, queda claro que Romanos fue escrita desde Corinto durante el tercer viaje misionero. Pablo pasó unos 3 meses en Corinto al final de su tercer viaje. El tema y el propósito de este libro es el tema justicia imputada y el evangelio. El propósito, enseñanza teológica sobre la fe y la ley. Justificación, santificación y glorificación, el plan de Dios para los judíos y para los gentiles. Otra vez, un libro cargado de información, de enseñanzas y de esta teología de la salvación y la identidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también habla esta diferencia y unidad al mismo tiempo entre judíos y gentiles. El bosquejo, bastante largo, hermanos. Lo puede repasar usted en su libro, lo puede mirar con mayor atención. Un buen ejercicio fuera de que se sentara a leer el libro de Romanos en una sentada. En otras palabras, siéntese y léalo todo sin parar, sin tomar breaks, sin ir al baño o que empiece en Romanos 1:1 y siga leyendo hasta que termine. Sería un buen ejercicio si tiene el tiempo para hacerlo. No nos vamos a enfocar tanto en esto. Vamos a entrar de lleno un poco a la información que encontramos en el libro. Un poquito de contexto. La ciudad de Roma, cuando Pablo escribió a los santos en Roma, estaba escribiendo en un tiempo de paz, prosperidad y orden. Todo estaba yendo de fenomenal, ¿no? Aunque el infame Nerón estaba entonces en el poder, era en lo básico una buena, porque era porque Nerón había escogido a hombres capaces para el gobierno. Roma tenía una sociedad bien ordenada. Se estima que la ciudad pudo haber tenido una población de hasta 4 millones. Fue en este ambiente que fue fundada y que estaba prosperando la iglesia. Durante un periodo, la paz de Roma permitió que el crecimiento prosiguiese. Pero esto terminó cuando Nerón comenzó su diabólica persecución contra los cristianos. Aparentemente todo iba bien. Imaginémonos, hermanos, una iglesia nueva, una iglesia recién fundada, que no tiene muchos años de ser fundada, que tiene a 4 millones de personas ahí para poder compartir el evangelio. Roma era una ciudad súper importante para el evangelio, por eso Pablo tiene tanto interés de poder ir a esta ciudad, de poder ir a mirar a los hermanos y poder predicar la palabra de Dios ahí. Y también por eso probablemente Pablo se toma el tiempo para enseñar o tener muy bien enseñados a los creyentes de aquella ciudad, para que a la vez ellos pudieran compartir el evangelio con las demás personas, un evangelio bastante sólido, una enseñanza bastante sólida que ellos también podían compartir con los otros, ¿no? La iglesia en Roma no fue fundada por ningún apóstol en general, ni por Pedro ni por Pablo en particular. Lo más probable es que la iglesia fuese iniciada por los que llegaron a la fe en Cristo, entre otros lugares que trajeron consigo su fe a Roma. Es interesante, ¿no? Porque no es fundada por ningún apóstol, básicamente por algunos
algunos creyentes que llegaron por allí y empezaron a reunirse y formaron esta iglesia, ¿no? Algunos judíos pudieron haber llegado a Roma después de ser salvos en el día del Pentecostés. Sin embargo, la iglesia en Roma aparentemente era básicamente gentil, ¿no? Vamos a mirar estos términos, le puse yo puntos teológicos en Romanos, y me gustaría que se familiarizaran un poco con estos temas. La justificación, y ya hemos hablado un poco de esto en el libro de Gálatas, estuvimos hablando de la justificación. Esta es una definición más: es un acto de Dios mediante el cual Él, Dios, declara justo al pecador que cree. Esta declaración está basada en la muerte de Cristo. Incluye la removisión de la pena por el pecado, así como la adición de la justicia de Cristo a la cuenta del creyente. Eso es declarado justo, ¿no? Miramos esta otra palabra, redención, que significa es la liberación que se consigue mediante el pago de un rescate. Cristo es contemplado como aquel que libera a las personas del pecado mediante el pago hecho en la cruz. Propiciación, hermanos. Eso significa aplacar o dar satisfacción. La muerte de Cristo ha dado una plena satisfacción a las justas demandas de Dios. La santidad y la justicia de Dios quedan satisfechas y Dios puede ahora salvar a los hombres. Todas estas palabras, hermanos, nos apuntan al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Va? Y estas definiciones teológicas nos apuntan a que Cristo murió para justificarnos, para ser declarados justos. Cristo murió para darnos esa redención, ser rescatados del pecado. Cristo murió para hacer la propiciación. Él pagó, Él aplacó esa pena de demanda, de juicio que tenía Dios hacia nosotros por rebelarnos, ¿no? Dios pagó o satisface esa necesidad que tenía Dios. Ahora Dios puede salvar a los hombres, y son puntos importantes que es bueno que nosotros estemos familiarizados, porque esto nos ayuda a tener un poquito más del contexto de lo que significa nuestra salvación, lo que significa que Jesús haya dado su vida en la cruz, lo que significa que Él está ahí con ese fin o con ese propósito de darnos esa vida eterna, ¿no? Pablo muestra ahora que relación tiene la ley y las obras con la cuestión de la salvación del hombre. Hace notar que la salvación por la fe excluye la ley, o sea, las obras, la jactancia del hombre que resulta de las obras. En otras palabras, somos salvos por fe, no por obras, ¿verdad? Y esto, obviamente que para nosotros quizás esto es bastante claro, ¿no? Lo podríamos decir que es bastante claro. En aquellos tiempos tenemos que recordar que los judíos están batallando un poco, porque la ley de Moisés les demanda ciertas obras, les demanda ciertos sacrificios, ciertas ordenanzas que tienen que constantemente estar siguiendo. Entonces Pablo llega y dice, no, eso quedó en el pasado. Ahora lo que necesitamos es simplemente fe. Necesitamos creer en Cristo y vamos a ser libres de esas obras. Es un poco complicado para algunos de los creyentes de aquel tiempo asimilar esta idea, ¿no? Somos salvos por fe nada más. Inclusive nosotros como cristianos muchas de las veces estamos batallando un poco con esto cuando pensamos de que tengo que estar constantemente yendo a la iglesia, tengo que estar constantemente orando, tengo que estar constantemente leyendo la Biblia. Recordémonos que hacemos todas estas cosas no porque tenemos, sino porque queremos acercarnos a Dios, queremos agradar a Dios, queremos glorificar a Dios. En ningún momento estas acciones nos van a traer la vida eterna. La vida eterna la tenemos garantizada, ¿no? Pero estas disciplinas espirituales nos acercan más a Dios. Empleado a Abraham y a David, el apóstol muestra que los hombres siempre han sido justificados por la fe. Abraham fue declarado
justo mucho antes de llevar a cabo la obra de la circuncisión. Y David, que era culpable de asesinato y adulterio y que no tenía provisión en la ley para tales pecados, experimentó la misericordia y la gracia de Dios, fue declarado justo. O sea, estos hombres, aunque vivieron durante el periodo de la ley, ellos fueron perdonados o fueron justificados porque creyeron en la gracia que Dios ofrecía, ¿no? Tuvieron esa fe de creer que Dios era justo y que los perdonaba. Y esto cuesta un poquito de trabajo tratar de asimilarlo también. Si tienen preguntas, me las hacen saber también durante la clase. Algunos otros puntos. Pablo se sentía personalmente dolido por la incredulidad de Israel, pero observa que su actual rechazamiento es culpa de ellos. Ellos insistían en ser salvos a su propia manera, por las obras, en lugar de la manera de Dios, que es por la fe. Tenían todavía esa confianza de la ley y no en Jesucristo. Esto explica su actual alineación de Dios y su condición perdida. En la actualidad, en esta era de la iglesia en la que estamos viviendo ahora, Israel tiene la misma posición que los gentiles, y como los gentiles necesitan oír y creer el evangelio para ser salvos. Cualquier judío que invoque el nombre del Señor para salvación será salvo. En nuestros tiempos, en este tiempo que vivimos, el periodo de la iglesia que le llamamos, y vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué necesita ser un judío para poder ser salvo? Lo mismo que un gentil, creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esto también nos invita a que el judío necesita ser evangelizado, hermanos. Necesitamos predicar el evangelio a todas las naciones, y esto incluye a los judíos, al pueblo de Israel. Cosas dudosas. Otra vez Pablo toma un capítulo y medio en Romanos para hablar de estas cosas dudosas. Cada iglesia en cada era tendrá que tratar con cuestiones acerca de lo que las escrituras no hablan de manera específica. Pablo dio a los cristianos de Roma algunas líneas maestras para ayudarles a decir qué era lo mejor para ellos. En primer lugar, les hace notar que deben meditar las cuestiones hasta que lleguen a conclusiones de base bíblica. Deben llegar de manera individual a saber lo que está bien. En segundo lugar, deben ser considerados hacia otros creyentes que sean más débiles en la fe. Si deciden que ciertas cosas están bien para ellos, esto no les da automáticamente libertad para hacerlas. El amor hacia los demás debe dictar su conducta. Tercero, Pablo les recuerda el tribunal de Cristo. En último término, son responsables delante de Jesucristo por sus decisiones y por la manera en que vivan. Debemos de tener cuidado qué acciones hacemos y qué acciones no hacemos, ¿no? Un ejemplo que quizás un ejemplo muy, muy sencillo, que no sé si sea tan controversial o no, pero pudiéramos hablar, por ejemplo, si es bueno o es malo que vaya a una fiesta donde un familiar mío no es cristiano, y probablemente que van a tener música del mundo, o a lo mejor van a estar bebiendo alcohol. ¿Es bueno o es malo? La Biblia pues probablemente no nos da una regla a seguir, ¿no? Usted sabe que es pecado tomar, usted sabe que es pecado emborracharse y hacer todas estas cosas, pero es su familia, ¿no? Y usted quiere tener cierta relación con ellos, quizás porque usted los quiere ganar para Cristo. Esta sería una cosa dudosa. ¿Qué hacemos, no? Tenemos que mirar en la Biblia que nos enseña acerca de tratar de ganar al no creyente, de tratar de ganar a la familia para Cristo. Quizás usted decide, bueno, voy a ir, pero voy a ir solamente un rato antes de que el ambiente se ponga muy, muy, muy pesado, ¿no? Voy a compartir con ellos para que más adelante yo pueda tener esa oportunidad de compartir el evangelio con ellos. Voy a asegurarme que, no sé, de repente que mi pastor sabe que voy a ir, y que mi pastor está consciente que no voy a participar de ciertas cosas que a lo mejor ahí se van a estar haciendo, por si alguien llegara a preguntar o llegara a decir algún comentario. No sé, hay ciertas cosas que usted tiene que ser sabio, usted tiene que tener cuidado de
de que no va a dañar su testimonio, que no va a dañar el testimonio de quizás algún otro creyente en la iglesia, ¿no? Ese sería un ejemplo, cómo tomamos decisiones sabias en este tipo de situaciones donde muchas de las veces vamos a decir sí, está bien, y algunas de las veces vamos a decir no, porque no quiero dañar a otro creyente, no quiero dañar el testimonio de mi iglesia o mi mismo testimonio, ¿no? Estas son las cosas dudosas que nos habla Pablo, y ya lo miramos en 1 Corintios y aquí en Romanos otra vez Pablo lo enseña o lo muestra otra vez, ¿no? Este es el resumen, hermanos, de 1, 2 Corintios y Romanos. Son 3 libros. El video es corto, es más corto que la clase. En la clase tenemos un poquito más de conversación acerca de estos temas. Otra vez, si tienen alguna pregunta, por ahí escríbala en sus apuntes, y la siguiente reunión en persona podemos repasar un poco de estos 3 libros. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.